Bien. Por supuesto, cuando arrancamos, conviene poner todo lo que sería la referencia bibliográfica. En este caso es un capítulo. Bueno, no voy a poner como título para, tampoco como nombre de archivo, ciencia, macrociencia y tecnociencia. ¿Por qué? Porque me pierdo toda esta otra información de acceso, que sería eh, nombre del libro de donde proviene, que esto es un capítulo, cuál es el tema y quiénes lo hicieron. Bien, esto parece una obviedad, pero no siempre lo es. Cuando comenzamos con este tema, se nos está presentando desde un momento histórico, como un cuento. Bueno, vamos a hablar. Esta persona, este físico, historiador de ciencia, es interesante no solo poner nombre, sino ubicar con época y también con actividad, ¿sí? Entonces, no es solo que yo corte y pegué, sino el tema de, en la presentación, ir escalonando la información, ¿sí? Puedo comenzar con una frase citada y abajo quién la dijo y desde ese contenido ir a quién la dijo y en qué época, o puedo empezar desde la persona, la época y después qué dijo. ¿Se entiende? Pero no puedo mezclar todo. Tiene que ser organizada la presentación de acuerdo al impacto que quiero generar. Eh, entonces, este físico e historiador en 1962, y después también es importante el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos va abriendo camino en nuestra mente acerca de los lugares a donde puedo ir a buscar información. Si hay conferencias, si hay reuniones, sobre qué temáticas. Es interesante, si fuese sobre la ONU, debate sobre medio ambiente, y después si se hace en los encuentros del G8, etcétera, me organiza que no separo solamente la información, sino en dónde se aplica. ¿Comprenden lo que digo? ¿Entienden a qué voy? Sí, sí. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, que cuando yo estoy separando esta información de tal conferencia sobre la aplicación pacífica de energía nuclear, en mi mente a la vez estoy relevando, estoy tomando un aspecto secundario de este texto, pero que me va a servir a lo largo de mi formación a ir identificando o familiarizándome con los ámbitos en donde se debaten determinadas problemáticas y para qué se debaten, ¿no? Entonces, si yo solo estoy sacando información de universidades, está bien, pero si yo veo que este mismo tema se debatió, hubo una publicación en tal universidad y hubo una respuesta después en otra universidad, estoy como sacando información acerca de que las universidades comparten los resultados de sus investigaciones y desarrollan a partir de eso, ¿sí? Por el otro lado, si veo que esta temática luego se abordó en un debate, en una comisión de Naciones Unidas, digo, bueno, en Naciones Unidas también se debaten cuestiones técnicas. Ajá, bien. Y luego veo que eso se traslada a la negociación del Banco Interamericano con los gobiernos regionales acerca del eh, el cuidado del medio ambiente. Y se basan en lo debatido en tal comisión de la ONU y lo publicado en una universidad, por ejemplo. Digo, esta es la red de conocimiento y de aplicación. Entonces después, cuando yo quiero buscar información respecto de algo, sé que tengo más fuentes, no solamente las universidades. Eso es lo que digo. ¿Bien? Me abre el panorama de uso de conocimiento.
¿Por qué? Porque hoy en día también tenemos que enseñar criterios de búsqueda de la información de los estudiantes. No solo lo primero que nos da Google. ¿Bien? Entonces, ¿qué se propone? Introducir una metodología cuantitativa. Cuando hablamos de cuantitativo, ¿qué sería la otra posibilidad? ¿Cuantitativo o Cualitativo. o cualitativo? Muy bien. En este caso, lo mesurable. Entonces acá abrimos vocabulario, ¿no? Cuantificar, medir, lo cuantitativo, lo mesurable, más que medible, ¿sí? Se dice mesurable. Bien. Entonces, propone introducir una metodología cuantitativa del estudio de la ciencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de epistemología del estudio de la ciencia? Dice, ¿por qué no aplicar los mismos recursos de la ciencia? ¿Sí? ¿Por qué no medir y generalizar y a partir de eso generar hipótesis y extraer conclusiones? Vieron que hablábamos de método, ¿no? Medir, verificar, organizar, luego plantear hipótesis o desde una hipótesis previa tomar estos datos para arribar a conclusiones. ¿Qué es lo que hizo? Se interesó por el tamaño y la forma de la ciencia, en lugar de centrarse en los contenidos, las teorías y los descubrimientos, ¿no? Hay una oposición. A diferencia de lo que habían hecho los filósofos e historiadores de las ciencias desde principios del siglo XX. Notó que había un cambio de la ciencia de este siglo con la anterior, considerando que la ciencia como una entidad mensurable o mesurable, intentaré calcular el personal científico, la literatura, el talento, los gastos a escala nacional e internacional. Y uno dice, los gastos, ¿no les llamó la atención cuando leyeron ahí? ¿Eso? O ya estamos tan insertos en un esquema capitalista que la palabra gastos nos parece que sí o sí hay que tenerla en cuenta. Hasta ahora todo lo que veníamos viendo sobre ciencia estaba relacionado más que nada con la actividad científica desde los científicos cómo hacían, tal vez cómo el resultado se transmitía, pero pensar en la ciencia desde los insumos, desde los requerimientos. Pero, profe, Sí, gastos no podría ser también yendo al tiempo, por ejemplo. claro, O sí, sea, el pero gasto a vamos a escala ver, nacional, el gasto que puede consumir el tiempo en este en caso un no, futuro. y ya vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, pero sí, en tiempos se habla de tiempos, pero lo toma como una dimensión separada. O sea, él hace referencia exactamente al gasto de la De economía. insumos económicos, sí, y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Ok. Bien. Se llaman actualmente indicadores del desarrollo científico a la mesura de el personal científico, la literatura, el talento y los gastos a escala nacional e internacional. Esto que decíamos. Bien, yo dejé algunas para corregir, ¿sí? Vamos a ver. Y acá vamos al tema de redacción y presentación. Una, si yo voy a hablar de un término que comienza a utilizarse, conviene destacarlo. Yo estoy presentando nada más que en blanco y negro. ¿Sí? Fui a un prototipo inicial de presentación para mostrarles a ustedes cómo trabajar las láminas, ¿no? Esta redacción. Si vamos a tener nomenclatura, o sea, vocabulario específico de este tema, lo vamos a ir resaltando la primera vez que aparece. ¿Sí? Luego, si vamos a hacer un punteo, tenemos que poner 2 puntos. Tenemos 2 estrategias. O poner así 1, ¿sí? Otro. Y el último, que es el que yo recomiendo, o ponemos punto y coma, punto y coma, punto y coma, el último punto. ¿Se entiende? Lo gráfico.
Jerafe, yo Sí, nunca entendí cómo era el uso bien del punto y coma. ahora les muestro. En una presentación de láminas, ¿sí? Yo puedo, con punto, con rayita, con guión, voy viendo qué, ¿sí? Hacer esto. 2 puntos, pim, 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 pim. Así como está, crudo. O, si yo voy a redactar, si mantengo la puntuación, es primero, segundo, tercero y coma, el último punto. ¿Lo ven? ¿Por qué? Si esto fuese una redacción en párrafo, sería así. Las enumeraciones, cuando redacto en un párrafo, no en una presentación, se hacen de esta manera. Se llaman actualmente indicadores del desarrollo científico la mesura de 2 puntos, comienza la enumeración. El primero, punto y coma. El segundo, punto y coma. El tercero, punto y coma. Y coma, el último. ¿Lo ven? El y coma no hace falta siempre, Sí o sea, hace falta. ¿Por qué? porque Porque indica que si es el en último. el primero hubiese una redacción más extensa que requiere una coma de aclaración, un i, se confundirían los distintos i. Yo pensé que por ejemplo, en este caso, cuando la enumeración es más bien simple, tipo sin un desarrollo de cada concepto que se nombra, iba solamente con coma. Exacto. Si es simple, en general se recomienda solo coma y en el último i. En el caso de tener mayor desarrollo, vamos a tener, por ejemplo, si yo dijera, el personal y directivos científicos. Ahí ya tengo una I. Entonces tendría que diferenciarla de esta última I de numeración. ¿Comprenden? Por eso, la recomendación de punto y coma, punto y coma, punto y coma, y en el último I, coma, el último, es para esto. Porque yo muchísimas veces voy a tener más desarrollo con comas, con I, con paréntesis y demás. ¿Bien? Entonces, ¿para qué sirve la coma, el punto y coma? Acá, al ser simple, como bien dijo quien no vi el nombre, quien aclaró recién, al ser solo una enumeración básica, se usan las comas y el último, con una I. ¿Bien? Y acá está claro que hay 1, 2, 3 y el último. ¿Bien? Ahora, si fuese una redacción más extensa, que requiere comas de aclaración, ¿saben cuáles son las comas de aclaración? Onda cuando va un pedazo de texto entre comas, como para aclarar, para la redundancia, o es otra cosa. Cuando estoy en un tono, coma, o sea, tal y tal cosa, coma, vuelvo a la idea principal, ¿no? A veces hay aclaraciones, hay un cambio de tono, ¿sí? Hay como una parte, esa parte se marca entre comas. La. Por ejemplo, de esto y esto, coma, la, y continúo. Hay comas que sirven para estas aclaraciones y hay comas que sirven para enumeraciones. Las enumeraciones simples se hacen así. Si yo tuviese en cada uno de estos ítems. Ahí, Sí, pregunten. uy, estoy muteado, ¿no? En lugar de comas, cuando es una aclaración, también a veces se ve con paréntesis. Claro, pero no es conveniente siempre paréntesis. Ajá, está. O sea, es
Lo ideal sería usar comas ahí para hacer este Se puede tipo de- usar comas y algunos paréntesis cuando realmente es algo muy distinto a la redacción. Ajá. O O sea, sea, en la redacción puede ser, yo redacto algo, coma, en oposición a la teoría anterior, coma, continúa diciendo tal y tal otra. Ahí no puedo ponerlo entre paréntesis. Ajá, ahí está. ¿Se entiende? Entonces, estamos repasando puntuación. En textos escritos para presentar en un examen, en una carta, en una monografía, ¿sí? El uso de las comas puede servir para aclaraciones, para este cambio de tono. Como incorporo algo más de lo que estoy diciendo y vuelvo a lo que estoy diciendo. Segundo uso de coma, para separar en una enumeración. ¿Sí? El punto y coma también sirve en enumeración cuando lo que yo estoy enumerando, cada uno de esos ítems es más extenso, no es solamente el nombre, como acá la literatura, ¿sí? Cuando está más desarrollado, que también contempla comas y etcétera. Entonces necesito un punto y coma, porque es como una coma más fuerte que señala la coma de numeración. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Excelente. Vayan tomando nota de esto, pregunten cómo están haciendo, acoten, corrijan, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a presentar algo, no conviene que sea todo para leer, así. Si yo voy a tener una enumeración para una presentación, no para un examen. Algunos tienen como comentario del examen, en un parcial, no se hacen, salvo que sea consigna, punteos, se tiene que redactar. Bueno, es esto. Esta es redacción. Si tengo punteo, ¿qué es lo que hago? Visualmente, suplo la puntuación. ¿Lo ven? ¿Entendió? Incluye el punto final. ¿Sirve? Sí. Excelente. Cuando yo tengo una puntuación de este estilo, fíjense, ¿qué tipo de palabras son personal, literatura, talento, gastos? Sustantivos. Dios. Sustantivos. Cuando yo hago una presentación y hago un punteo, recomiendo que utilicemos el mismo esquema gramatical. Si yo digo personal científico, en el próximo no puedo decir la literatura. Si yo estoy acompañando del artículo definido, en todos los ítems tengo que utilizar lo mismo. Artículo definido y sustantivo. El personal científico, la literatura, el talento, los gastos. ¿Se entiende? Si yo digo personal, es personal, literatura, talento, gastos. ¿Por qué? Porque quien recibe la información, si es un punteo, si es una enumeración, y mantengo la misma estructura gramatical, está tomando la información cruda. Si yo altero, genero una disonancia. ¿Lo comprenden? Sí, sí. Y Sí, todas pero estas onda, interferencias hacen a la recepción. ¿Sí? sí, bueno, onda, disonancia en el sentido que onda queda mal por ahí que todos tengan él o la y uno sea sin él o la. Claro, te suena Pero raro. suena raro. Y aunque no suene raro conscientemente, inconscientemente sí. Por lo tanto, se está generando una pérdida de tiempo
la persona que recibe. Una está en sintonía y hay algo que frena y después vuelve. ¿Se comprende? Las presentaciones son para que sea algo dinámico, no para uno mismo estar generando ruido. ¿Entienden? Sí, es como, bueno, cuando hay pues, inmersión en algo y bueno, bueno, yo que sé, estar mirando, o sea, una película de terror y yo que sé, que aparezca Un Peppa Pig, chiste, yo que sé, algo claro, así, te rompe con la inmersión. exacto. Y al romper esto, uno lo puede estar haciendo como en música, que estamos tac, 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 tuc, 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 y hacemos, ¿no? Un frenate. Pero es precisamente para eso, para irrumpir, para quebrar, porque queremos como efecto eso. En la medida en que nosotros lo que queremos es que sea todo lo más simple posible para que la dinámica de presentación oral, que es momentánea, conserve la atención y la atención en el contenido, no nos conviene nosotros mismos estar generando eso. Si yo tengo todo en blanco y negro y hay una palabra en rojo, no voy a poner cualquier palabra en rojo, voy a poner una palabra en rojo que sea relevante, que quiera destacar, ¿verdad? Bueno, ¿les interesan estas técnicas que les estoy dando y el por qué? ¿Cómo estamos repasando la diferencia entre puntuación y gramática de un examen a la redacción dentro de... Profe, se le cayó, creo. Sí, puede ser. Justo estaba por decir. No, bueno, justamente cuando hace una presentación, hay cosas que un poquito por ahí lo tiene en cuenta, pero realmente no sabe por qué. Y ver eso, justamente que si suena raro, ¿no? Que no convence, bueno, lo cambio, lo arreglo y veo cómo me gusta. Pero a veces está bueno tener como esa base de saber por qué, ¿no? Y ya ir Claro, directamente esto seguro. es saber por qué me gusta y por qué me hace ruido, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí. Entonces, si sabemos qué es lo que necesitamos hacer y sabemos las herramientas, si sabemos para qué sirve cada herramienta, ejecutamos de acuerdo a lo que queremos hacer. Esa es la idea. Muy bien. Después puede haber excepciones, ¿no? Alguna palabra en particular que digo, bueno, no es tal cual que va a ser 100% así siempre, pero bueno, sí, irlo viendo y trabajar sobre eso. Claro. Yo hasta ahora les digo, lo que hice ayer fue ir preparando la clase de acuerdo a esto, diciendo, bueno, voy, copio, pego, empiezo a recortar, dejo un crudo del inicio para ir mostrándoles a ustedes el cómo. Por eso les digo, hasta ahora las primeras son muy básicas y vamos a ir evolucionando en esta transformación del copio y pego de cada parte, ¿sí? Por eso les digo, compartiendo con ustedes, vieron que en esta yo dije, acá tengo punto y coma. ¿Conviene el punto y coma? No, porque si es un punteo de algo muy simple, que es solo los nombres, directamente omito ese final, ¿sí? Y les muestro el porqué. En lugar de hacer yo estas correcciones, dije, voy a utilizar la clase también para trabajar sobre presentación, porque noto mucha falencia de esto. Es más, he dado cursos a docentes, cursos a parte administrativa, curso a desarrolladores de páginas sobre esto. Hace muchísimo tiempo yo lo daba para el tema de cartelería en empresas, ¿no? Cómo se presenta la información en un cartel, en una cartelería, ¿no? Desde distribución hasta contenido, puntuación y demás. Sí, Abril. Yo en el colegio usaba, en vez de Power, otra aplicación, por así decirlo,
que era como dinámica, porque era como movimiento, por así decirlo, se llamaba Prezi, que, Sí, que nada, que también estaba bueno porque era como más, capaz más fácil de usar a la hora de hacerlo más dinámico. claro, pero por otro lado, lo que yo noto también en Prezi es que se sube mucho al caballo de la programación del Prezi. Entonces ya el mismo Prezi está dando alternativas que visualmente pueden ser cuadros que van y hacen y se mueven y demás. Sin embargo, lo que noto en Prezi es que si no tienen en cuenta esto, están poniendo cualquier cosa para que sea centro-periferia y cuestiones por el estilo, que no van tanto al contenido. Cuando ponen a veces es mucho texto sin modificar el texto de acuerdo a qué es lo que están usando, si es dinámico o no. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, me encanta esto que vos decís, porque era parte de lo que quería mostrarles al final. Por eso yo les decía, esto es un crudo, esto es un uso de lámina nada más. Estoy usando el PowerPoint en blanco y negro, ¿no? Con negritas, cursivo y subrayado. Lo básico, 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 porque también el PowerPoint tiene muchísimas funciones que lo hacen más dinámico. Yo estoy yendo al simple para ir viendo estos detalles de redacción. Después, lo que podemos hacer, si quieren, es ir a hacer en esta clase, cuando terminamos con el contenido, alguien que lo quiera, por eso les digo, mi idea es ir presentándolo, después lo hacen en grupo y después lo hacemos entre todos. Cuando tengamos sobre el primer capítulo de este texto uno armado, quien quiera y se ofrezca, o un grupo si quieren, darle alguna forma dentro del mismo PowerPoint con estas posibilidades de que se expanda o de color o cosas por el estilo, y en el segundo capítulo o para el segundo capítulo hacer contenido y distintas posibilidades, como trabajar el PowerPoint o el Prezi o si hubiera otro. Entonces, porque pensé, tenemos un texto muy extenso, ¿no? Con primer capítulo, segundo capítulo. Una temática muy interesante, que sería el puente entre lo que estuvimos viendo de hasta cómo llegamos acá y de acá en más, y un feriado. Dije, bueno, voy a utilizar esta bisagra para que ustedes los enganche también en otra parte, como la de cómo hacer presentaciones. Bien, bueno, sigamos con el contenido y después vamos viendo, porque si ustedes siguen diciéndome cosas, yo me sigo tentando. Y este trabajo lo podemos hacer que llega a cubrir muchísimas cosas. Bien, vamos viendo, pero yo tampoco quiero, con todo lo que a mí me encantaría hacer desde este texto, que sea la colaboración de ustedes, trabajo grupal, qué redactamos, qué herramienta aplicamos, por qué, etcétera, tomar mucho tiempo que no nos permita seguir, o que a ustedes les insuman mucho tiempo cuando tienen otras materias. Así que me limito un poco con cómo me tiento de todo lo que se puede hacer cuando uno está trabajando un texto. Bien, entonces, volvemos a... Perdón, toma un tiempito, se traba. Ahí está, a ver si quiere. Quiso. Bueno, quedó claro esto ya, ¿no? ¿Se ve? ¿Está presentando? Sí, sí, se ve. Muy bien. Entonces, la cientometría, la metría, esto de medir, ¿no? Que tuvo gran desarrollo en la mitad del... Es bueno ir pensando primero en siglos y después como pasamos a décadas, ¿no? Estudios, volvemos a reiterar, cuantitativos sobre la ciencia y la tecnología. Fíjense que acá ya incorporamos la palabra tecnología. ¿Bien? Vamos entonces. Los datos que presentó Sola Price, todos referidos a los Estados Unidos,
le permitieron afirmar que la ciencia había crecido exponencialmente en tamaño durante el siglo XX. ¿Sí? Entonces, este incremento, ¿por qué lo subrayo? Porque esto es la punta del iceberg. Dijo, hay un incremento que llama la atención. Bueno, trabajemos sobre el incremento. Si hablo de incremento, estoy hablando de algo que se puede medir, ¿no? Y a la vez me sirve, si yo estoy subrayando esto, para trabajar vocabulario que voy a necesitar usar, ¿sí? Incremento no es una palabra difícil, sin embargo, a esta altura del partido, a nivel universitario, no todo el mundo lo está usando. Creció, es más grande, creció, es más grande. Hubo un incremento. ¡Ay, qué difícil decirlo así! No, no es tan difícil. Entonces empezamos a incorporar vocabulario. Dicho incremento afectó a el número de científicos, las publicaciones, las novedades y descubrimientos logrados y la financiación, ¿ven?, de la actividad científica. ¿Qué corregirían acá con lo que vimos ya? ¿El tema de las comas? Muy bien. ¿Vieron que les decía? Yo lo dejé en crudo, veíamos y hacíamos la corrección. ¿El punto lo dejo o lo saco? Sacalo. Lo saco. Si yo no usé puntuación en el final de las últimas, de las anteriores no uso punto en el último. ¿Bien? Perfecto. Por ejemplo, en los años 60 vivía el 80-90% de los científicos que jamás había habido en la historia. A mí me llamó la atención este dato. O sea, que una cantidad, el porcentaje de científicos por población había cambiado, ¿no? No sé en Argentina, con los salarios que hay y con la destrucción que hay de el desarrollo científico-técnico, no sé en qué porcentaje estaremos. Hipótesis. La ciencia entró en una nueva fase. La llama, ¿cómo se llama? La macrociencia. ¿Bien? ¿Por qué presento los tres nombres? Porque sirven para buscadores. La macrociencia se caracteriza mediante dos leyes matemáticas. ¿Se acuerdan esto de la modernidad que trasladaba el método de determinadas ciencias a otras? Bueno, entonces acá muestro que se parte de dos leyes matemáticas. Parecería obvio si yo estoy numerando, si yo estoy mensurando, si yo estoy midiendo, que sea solo desde las matemáticas. Bueno, no es tan obvio, precisamente esta fue la innovación. Entonces, la macrociencia se caracteriza mediante dos leyes matemáticas. Ambas conjeturales, que son conjeturas, todavía no se ha pasado a qué estadio. Hasta acá. Si son solo conjeturas, significa que falta ¿qué pasos? Verificación. Exacto. ¿Sí? Bien, y ahí estamos aplicando los criterios que mencionamos en los textos anteriores. Bien, entonces acá, si yo menciono dos, conviene hacer un punteo de los dos, porque entonces estoy recalcando los dos nombres. Una, la ley de crecimiento exponencial y la ley de saturación. No conviene poner ley 2 puntos de crecimiento y de saturación. ¿Por qué? Porque me conviene mantenerlo como nombre. Ley de crecimiento exponencial. Ley de saturación. ¿Sí? Y acá no conviene tener el artículo porque son los dos nombres. ¿Se entiende? Sí, si es nombre, podría comenzar con mayúscula porque esto no es la redacción de un texto, sino de una presentación. ¿Lo ven? Y si quiero dar mayor énfasis, lo que puedo hacer es separar. Pero quedaría horrible, me parece. Y entonces exploramos también cómo llega visualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que ir y pensar en la cuestión gráfica, cómo llega al ojo lo que estoy presentando. ¿Sí? Ver si yo quiero que haya espacios así
o mantener texto, ¿sí? O separaciones, o si quiero justificar al margen o no. Esas cosas las van a ver después cuando hagan ustedes sus propias láminas. Ley de crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Si yo presento que hay dos, hacer dos láminas distintas para cada uno. Si yo presento que hay dos, una es breve y la otra es muy extensa, no conviene hacer tres láminas de la siguiente. Presento una para las dos y una y una. ¿Por qué? Porque estoy afianzando lo que digo en lo físico. ¿Se entiende? Esta yo la podría haber subdividido. Pero en las mentes, si yo digo que hay dos leyes y presento tres láminas, en el inconsciente quedan tres. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. La ley de crecimiento exponencial. Si yo voy a citar, tengo que poner entre comillas. ¿Qué es lo que me conviene? Mantener. El formato que yo voy a elegir es que todo aquello citado a la vez lo voy a poner en cursiva. Entonces, cada vez que aparezca algo citado, si aparece en cursiva, es doble la información de que eso es citado, porque mantengo la unidad del criterio de diagramación desde el principio hasta el final. No cambio el criterio. ¿Se entiende? La ciencia crece a interés compuesto, multiplicándose por una cantidad determinada en iguales periodos de tiempo. El periodo de duplicación del tamaño de la ciencia lo fijó en 15 años. Luego, la ley de saturación. Esta ley matizaba la exponencialidad y proponía un modelo de crecimiento que se llama la curva logística. Por eso lo pongo en negrita. ¿Me conviene decir matizaba porque en el texto está así? No, si yo la estoy presentando me conviene presente. Esta ley matiza la exponencialidad y propone como modelo de crecimiento la curva logística. ¿Se entiende? ¿Por qué lo modifico? Porque es una presentación. En la redacción necesito ir al pasado, al presente, entonces eso lo hago con los verbos. En una presentación me conviene hacerlo en presente, excepto cuando digo en tal año se descubrió tal cosa, se propuso tal otra. Pero si yo voy a desarrollar un poco, como en este caso, esta oración me conviene presentarla en presente. ¿Sí? El crecimiento exponencial con duplicación cada 15 años no es más que el comienzo de una curva logística que posteriormente llega a un techo o línea de saturación. A partir de esta cota, el crecimiento puede estancarse y acá, ¿mantengo este puede? No. No, muy bien. Puede. Y tengo un infinitivo primero y tengo un infinitivo segundo. ¿Lo ven? Profe, Sí. una pregunta. El punto y coma de la primera parte. Es el primer guioncito. Sí, sí lo voy a usar, ¿por qué? Porque yo estoy no solo poniendo un punteo de el estancamiento y la recuperación, no solo nominal, no solo lo nombro, sino que redacto. Al Está bien, redactar pero más, yo iba a mantengo preguntar, punto y coma. el punto y coma no es para cuando sos más de dos, porque os he dicho punto y coma y punto después. Claro. Y en este caso, al ser dos, igual lo ¿Es una mantengo, coma, porque no punto? es solo y, punto y coma. Bueno, Son todas buenas preguntas y no son tan claras de responder, no son tan fáciles. Si quieren, le pueden agregar y coma. ¿Sí? bueno. Bien, me gusta. Estamos haciendo una corrección. Si
Si yo Perdón, establecí, no ahí la I después de o bien. exacto, había uno bien, no lo vi. Gracias, estaba yendo el punto y coma. Al tener o bien, ya está el conector. O sea que el o bien es lo que hace que tengas el punto y coma. Sí, ahora sí. Me dan un segundo así no meto la pata, leo todo, porque estoy viendo fragmentado. Dice, a partir de dicha cota el crecimiento puede estancarse, en cuyo caso, ven acá, hay una aclaración, puede estancarse, en cuyo caso la ciencia entraría en una fase de senilidad, o bien, que es el conector de oposición y es sumamente necesario, no lo puedo omitir. ¿Por qué? Porque no hay dos posibilidades que se puedan sumar, sino que son excluyentes, o una u otra. Entonces necesito mantener el conector de oposición. En ese caso tengo las comas de la aclaración, en cuyo caso la ciencia entraría en una fase de senilidad. ¿Ven el cambio de tono? Conector, o bien, y después el siguiente. Recuperar el ritmo exponencial, entrando en una fase de crecimiento acelerado. Aclaración que va entre coma y punto. Acá hay un buen ejemplo del uso de coma de aclaración. Gracias por los aportes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ven cómo vamos perfeccionando la presentación? Entre la puntuación, que sean infinitivos, los conectores, si mantenemos el conector, en este caso no lo puedo omitir, no es que hay dos, sino que los dos son excluyentes entre sí, así que el o bien lo tengo que mantener, la puntuación de comas aclaratorias, por lo tanto, el requerimiento de punto y coma para la separación de enumeración. Estén re atentos, me encanta. Bien, desde la perspectiva filosófica lo que interesa es que la ley de crecimiento exponencial llevó a proponer una distinción conceptual entre. Acá al tener una distinción entre, no necesito la aclaración ni esto. No necesito los conectores, porque estoy diciendo entre qué y qué. ¿Lo ven? Por la distinción conceptual entre. ¿Bien? Y fíjense que mantengo la pequeña ciencia, periodo, la gran ciencia, periodo. Ven que es muy esquemático. Sí, la misma estructura. La misma estructura. Porque yo veo presentaciones donde dice la pequeña ciencia, siglo tal y tal. Y en el siglo tal que se daba la gran ciencia, ¡pum! Me sacó del esquema. Lo entiendo, pero o es redactado o es un punteo. Y si es un punteo, mantengo la misma estructura y se afianza el conocimiento de otra manera. Ambas se distinguen por su ritmo de crecimiento. Entonces estoy manteniendo subrayado que estoy punteando después, ¿sí? Entonces acá dijimos que si es un punteo, omito esto. Muy lento. En este caso, la redacción del muy lento hace no solo decir lento, sino muy lento. Y en el otro muy rápido. No solamente lento y rápido, sino muy lento, muy rápido. Entonces lo tengo que mantener. Porque hay un énfasis en la velocidad, inclusive de la gradación de cuán lento. ¿Sí? Porque ahí podría, en otro tipo de temática, podría haberlo omitido el muy. ¿Sí? Perdón. Aquí entonces. Conviene considerar. Y fíjense, sí. Si la distinción entre dos tipos de ciencias se justifica filosóficamente, si las conferencias de tamaño, y acá al haber una redacción, me gusta más mantener este formato, ¿sí? Bien, entonces, volviendo al tema, conviene considerar si esta distinción de dos tipos de ciencias se justifica filosóficamente, si las diferencias de tamaño y de ritmo de crecimiento son razón suficiente para armar esta distinción, y si esta distinción es puramente cuantitativa o también cualitativa.
Bien. Aquí lo que hice fue un punteo, que podríamos separarlo, podríamos después tocar esta lámina de este criterio económico, que está tocado tanto por Weinberg, por Solar Price, ¿sí? Y el tema de la distinción conceptual, ¿sí? Esta es para arreglar, después se las paso. No me detengo acá, pero la hice, ¿por qué? Porque por esta pregunta, ¿no? Cuando decimos gasto, bueno, hubo un criterio económico que estuvo dando vueltas en los planteos. La cuestión fue retomada en un simposio, ¿ven qué digo? Simposio en tal año. Y aquí tengo. La macrociencia no es ciencia hecha con instrumentos grandes o caros. Esto es lo que propone, lo que aclara. Los altos presupuestos y los grandes instrumentos son indicadores del cambio, pero la macrociencia se caracterizó por, fíjense de vuelta acá, la concentración, la especialización, el desarrollo, la relación, el requerimiento. ¿Sí? En este yo hice una adaptación porque la redacción original decía, y requería que el requerimiento. Transformo a veces verbos conjugados en sustantivos. ¿Se entiende? Hay una relación entre, la relación entre, ¿sí? Se requiere tal y tal cosa, el requerimiento de, ¿sí? Allison confirmó este punto al afirmar que es manifiestamente imposible examinar la gran ciencia sin tener en cuenta la ciencia de la guerra. Y acá hay otro tema, el tema de qué pasó con la ciencia y su aplicación en cuanto a lo bélico, ¿no? Entonces pasamos por la financiación o los requerimientos económicos, el instrumental y el tema del uso en la guerra. Smith dice que las características, esto es todos los debates que se suscitaron y las distintas posturas desde este inicio, ¿no? Desde esa hipótesis inicial. Smith dice, las características en la gran ciencia son la politización, la burocratización, el alto riesgo y la pérdida de autonomía. Allison señala que tiene muchas caras, por eso su indagación es difícil y compleja. Todos los otros analistas sostienen que la discontinuidad entre la ciencia pequeña y la grande es en parte ficticia, pero es conveniente hacer esta distinción. Todos están de acuerdo en esto. Y Panofsky es un gran promotor de la gran ciencia en la Universidad de Stanford. Sostiene que no hay conflicto entre la pequeña y la gran ciencia y de hecho hay un continuo de escala entre las diferentes actividades. El tránsito de la ciencia a la megaciencia fue evolutivo y no revolucionario. ¿Y acá con qué relacionan esto de lo evolutivo o lo revolucionario? ¿Con qué temática ya vista? Con los paradigmas de Kuhn. Exacto. Bueno, el mismo texto habla del paradigma de Kuhn. Conclusión, la megaciencia en Europa o en Japón muestra diferencias culturales importantes en su desarrollo según países y disciplinas. Esta distinción de ciencia y megaciencia, ¿en base a qué decimos que hay un quiebre, o que hubo una revolución, o que hubo un cambio, o que hubo un pasaje dentro de lo mismo, que son las distintas posturas? Así como lo presentamos en Estados Unidos, muestra un tratamiento diferente en Europa y en Japón. ¿De acuerdo a qué? A las diferencias culturales y los desarrollos que tuvo la ciencia en una región y en la otra. Macrociencia como la nueva etapa del desarrollo de la ciencia, ¿no? Sánchez-Ron postula que la gran ciencia es un procedimiento de investigación característico de nuestro siglo.
Entonces, no sé si lo plantea como una ruptura, pero dice que le podemos poner un nombre porque tiene características específicas y se dio en esta etapa de la historia occidental. Es importante precisar conceptualmente las diferencias entre ciencia y megaciencia desde la perspectiva filosófica. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto de separar la ciencia con sus características hasta determinada etapa. La macrociencia, que es este postulado de que hay una diferencia porque hubo un salto cuantitativo en todo, no solamente en la producción de ciencia. Y se agrega una etapa más, la tecnociencia. ¿Sí? Entonces, a lo largo del siglo XX hubo un cambio en el tamaño y ritmo de crecimiento de la ciencia junto a la estructura de la actividad científica. Esto me parece sumamente relevante. ¿Sí? La caracterización económica de ese cuadro que dijimos que íbamos a obviar para poder avanzar de Weinberg, y los modelos cuantitativos de Solar Price son indicadores de dicho cambio, pero no son su causa. También me pareció importante. No es que porque postularon esto se formó, sino que se postuló algo que existía. ¿Bien? Se produjo una profunda revolución en la ciencia y la tecnología y se llamó la revolución tecnocientífica. Luego de surgir la macrociencia, la progresiva empresarialización e informatización de la actividad investigadora generó a su vez un nuevo cambio cualitativo, no cuantitativo, cualitativo, fíjense, una coma, que se ha manifestado sobre todo en el último cuarto del siglo XX. La macrociencia fue el preludio de la tecnociencia o la fase de transición. La macrociencia como la primera modalidad de tecnociencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Creo que sí. Esto después lo van a tener y se supone que tienen 2 semanas para terminar con este texto trabajadísimo, ¿sí? Yo preferí ser extensa en las láminas porque me pareció interesante ir mostrando de las distintas estrategias de láminas. Fíjense que hay láminas que tienen título, láminas que no, láminas que tienen punteo, láminas que tienen citas, etcétera, como para ir generando dentro de esta información introductoria distintas modalidades de láminas sin casi diseño. La diferenciación que se ve es en cuanto a redacción y distribución, pero mínima, porque precisamente los estoy invitando a que ustedes estén encontrando esas estéticas de presentación. Yo estoy yendo a contenido y redacción. Muy crudito lo mío, muy aburridísimo parecería ser, pero que no. Y esta revolución, ¿sí? Vuelvo a poner el nombre. Cuando hablo de algo que tuvo un impacto y que va a ser el nuevo tema, tengo que ponerlo con una lámina de título, sí o sí. Y tengo que resaltar el nombre, tengo que hacer énfasis en el nombre, no porque lo nombré previamente ya doy por sentado. Está basada en un cambio radical de la estructura de la actividad científica. ¿Qué efectos tuvo? Y fíjense, acá dice, un incremento, modificación con mayúscula y profunda. Se ve feo, ¿no? ¿Qué Sí. harían ustedes? ¿Cómo lo modificarían? Le sacas un y bueno, dejas incremento del tamaño de la ciencia. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, se me ocurre eso nada más. Cambiar la mayúscula interfería visualmente. Ah, sí, esto. O sea, ¿en qué caso se ponía o no a mayúscula? Por eso les digo, Acá esto en si el yo voy a listado. estar dando un nombre propio, ¿sí? Pondría mayúscula.
¿sí? Salvo que vaya dentro de comillas donde es revolución tecnocientífica, ¿sí? Como esto de la ley de la gravedad. Ya ley es nombre más que tipo de, ¿sí? Y si es nombre, fíjense, República Argentina. República, ¿va con mayúscula o minúscula? Onda, bueno, siempre la vi con mayúscula, pero porque aparece al inicio, pero si No, no iría al porque es inicio, no sé. el nombre. Si yo digo en la República Argentina, República tiene que ir con mayúscula, porque es el nombre del país, República Argentina. Ahora, si yo digo Congreso de la Nación, es el nombre, Congreso y Nación con mayúscula. Ahora si yo digo, esto se debatió en diferentes congresos, Congreso con minúscula. con minúscula. ¿Por qué? Porque es un tipo de asambleas, congresos, etc. Pero si es el nombre de la asamblea, va con mayúscula. Si es el nombre del congreso, va con mayúscula. ¿Se entiende? Bien, sigan preguntando, sigan preguntando. Última. ¿Qué van a hacer? Ahora se van a dividir. Nos queda para culminar con el primer... con esta primera parte, estos ítems. ¿Sí? En los grupos que tienen, uno se va a dedicar a hacer las láminas del 1.2, del 1.3, etc. Y las van a subir a Classroom. ¿Cómo las van a subir? En clase 7 abajo como comentario ponen 1.2, lámina 1, texto, como lo hicieron. 1.3, o si quieren adjuntos. ¿Qué prefieren? Pero que quede en Classroom, en la clase 7. ¿Qué prefieren hacer? No, ¿puedes repetir? Sí. Tenemos para el capítulo 1 estos ítems que quedan, ¿sí? Que son 6. El 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, etc. Por grupos tienen que estar haciendo láminas para armar un PowerPoint completo del capítulo 1 que vamos a subir después para compartir, para que todos tengan el capítulo 1 ya con este tipo de resúmenes. ¿Cada grupo debería ser uno de esos puntos? Uno de esos puntos y después los compartimos y ya tenemos armado todos. Pero vos determinás qué grupo hace qué punto o... No, decían ustedes, ya se conocen, no son tantos, algunos no están acá, entonces... Okay. ¿Podés subir el PDF, profe? O sea, Sí, por supuesto. Bueno, está... O a mí todavía no me aparece, no sé. No, es que no lo subí, ¿por qué? Porque lo vamos a completar con lo que cada grupo aporte de su parte. Ah, ¿puedo subirlo así tienen como modelo? ¿Quieren eso? Sí. Más que nada como él y para ver cuáles son los puntos, porque si no vas a estar compartiendo la pantalla, no tenemos qué puntos. No, está bien. Y los puntos son los del cómo está subdividido el texto. Ah, ok. Por eso no lo subí, los mostré, ¿no? Todo esto es el del 1.1. ¿Sí? Los otros son mucho más breves. ¿Sí? Bueno, les comento. Vamos a empezar así. Yo ahora voy a subir al Classroom, voy a compartir este PowerPoint. Ustedes se van a dividir en grupos y van a hacer las láminas de la parte que les corresponda. ¿Sí? Y después yo del Classroom los voy a tomar y voy a armar uno completo. Lo voy a unificar. ¿Sí? Tenemos 2 semanas. En estas 2 semanas
que quedan hasta el próximo encuentro, voy a subir la parte de tarea, pero no es para entregar, es para que ustedes estudien y presentemos la semana próxima, no, la otra en clase, el cierre, el repaso de cuáles son las características de la macrociencia, de la ciencia, etc. ¿Sí? Es una guía de estudio para hacer una revisión conjunta cuando volvemos a clases en 2 semanas. ¿Se Profe, entiende? Sí. la siguiente clase será presencial, ¿no? Se supone que sí. De todas maneras, yo tengo preparados 2 esquemas de clase, una presencial y una Y a uno distancia. Siempre tengo plan A, plan B, plan C. ¿Bien? Sí, bueno, los dejo ahora mientras subo esta presentación para que se dividan los grupos y los temas, ¿sí? Y empiecen hoy, porque es breve lo que tienen que hacer con esto. ¿Qué dicen acá? Siguen en el chat. ¿Bien? ¿Sí? Cualquier cosa me dicen. Yo voy poniendo todas estas cuestiones en el Classroom. ¿Se dividen? Es simple, son 6 grupos que tiene que haber con cada uno de